Según documentos de la época, el 30 de agosto de 1857 circuló por primera vez un ferrocarril en la Argentina. El emprendimiento es un emprendimiento privado nacional. Entre ellos estaba Miró, Basavilbaso, hay una cantidad de hombres, digamos, que emprendieron este tema del ferrocarril, arman esta primera estructura que va a ser desde Estación del Parque, que es donde está actualmente el Teatro Colón, y va a llegar hasta Flores y luego hasta Floresta. Compraron 3 locomotoras, 4, entre ellas la porteña, que llevaba el número 2, no el número 1 como lo tiene ahora. El número 1 era la Argentina. Hay todo un mito en el cual la primera locomotora vino de la guerra de Crimea, lo cual es todo una falacia, porque en realidad la máquina se construyó con capitales argentinos para la Argentina y no era un rezago de guerra o algo como que quedaba en la zona de Crimea, ¿no? ¿Por qué hasta Flores y luego hasta Floresta? Porque ahí estaban las quintas, las residencias, y en Floresta estaban las quintas y estancias, digamos, de la gente que vivía en Flores. Ya la carreta había cumplido su ciclo y era necesario la incorporación de nuevos métodos de transporte. En lo exterior, el buque de vapor, y en lo interno, el tren. El primer periodo los ingleses no tuvieron un papel preponderante, sí lo tuvieron en la parte técnica, porque el material, tanto el material como las vías y las locomotoras y los coches eran de procedencia inglesa. Inglaterra ofrecía las mejores condiciones de esa época. Además, nuestros vínculos, digamos, políticos y económicos con Inglaterra daban para que fuera el centro, como es hoy Estados Unidos, el objetivo central de los gobiernos, comerciar con esa potencia. Ya los ingleses se habían distribuido, cuando se empiezan a instalar acá, ya 200.000 kilómetros en el mundo, ¿no? Ellos fueron los mayores, ellos usaron al ferrocarril como herramienta de penetración colonial en Nueva Zelanda, en Australia, en África, en propio Estados Unidos. Son los precursores del ferrocarril en Estados Unidos, porque además lo muestran las mismas cosas que piden acá. Los estadounidenses le piden una legua a cada costado de la vía, acá también le piden, la campaña contra el exterminio de los indígenas ocurre en Estados Unidos, acá también ocurren. Es decir, es la misma política colonial de penetración, tanto en Estados Unidos como acá. Exenciones impositivas, ganancias garantizadas y una legua de terreno a cada lado de las vías fueron algunas de las ventajas que el Estado ofrecía a los inversores extranjeros. En poco tiempo y sin pagar un centavo, un puñado de empresarios británicos se convirtió en el principal grupo terrateniente del país. La ley Mitre preveía que después de descontar absolutamente todos los gastos se llevaban el 6,8% de las regalías, o sea que ese dinero se iba de la Argentina. Acá lo que hay que empezar a decir que de que se colocó el primer metro de vía acá en este país, el Estado intervino. El Estado fue el regulador, digamos. Ofreció un sinfín de ventajas al inversor para llevarlo a aceptar el invertir acá. Las líneas de los ingleses van a converger esencialmente hacia los puertos. O sea, primero Buenos Aires, después se encuentran Bahía Blanca, después van a Rosario, después Mar del Plata. O sea, van descubriendo distintos lugares y las líneas ferroviarias van a converger esencialmente hacia ahí. Por supuesto, Buenos Aires, que tiene el puerto y la aduana. Los ferrocarriles del Estado van a tomar las provincias, esencialmente de todo el norte y parte del sur patagónico, donde se van a desarrollar y tienen otro tipo de perfil, ¿sí? O sea, lo que hay es una integración del territorio nacional. Pensaban casi todos nuestros próceres de que el ferrocarril era una herramienta de progreso por el país.
Lo que ellos no veían o no querían ver era la penetración colonial del ferrocarril en la Argentina, ¿no? Una vez que el Ferrocarril del Oeste da ganancia, el cipayo de Juárez Celma, que es el papá de todos los cipayos, le vende el ferrocarril a los ingleses, ¿no? Que es uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido nosotros acá en esta historia. Todos daban ganancia, porque recibían más de lo que invertían. El problema es cómo se utilizaban las ganancias. Es lo que sucede ahora con el país. A pesar de las críticas desde diversos sectores de la sociedad a las concesiones ferroviarias, el ferrocarril continuó la expansión iniciada durante los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Hubo un momento, inclusive alrededor de 1905, 1906, que la explosión que hubo en la Argentina, tanto en transporte como con la gran inyección de inmigrantes, de campos nuevos que se comenzaron a explotar, que hubo un momento que el ferrocarril hasta prácticamente se desbordó. Hubo que pensar que era el único medio de transporte dentro del territorio. Hubo un momento que se trajo material rodante que estuvo parado casi un año porque no había tiempo como para ponerlo en servicio. La verdad que fue una cosa muy grande lo que se hizo en ese momento. Los accionistas no recibían dividendos de sus acciones desde el año 39. Entonces quiere decir de que estaba la plata ahí guardada, pero nada más. Entonces el rédito económico del ferrocarril ya había dejado de existir. Entonces era necesario para los británicos desprenderse de eso. Y desprenderse no de cualquier manera, de la mejor manera. La ley Mitre establecía que en 1947 finalizaban las ventajas, garantías y exenciones impositivas para los ferrocarriles de capital privado que ya para esa época contaban con una red de 30.000 kilómetros de vías. La nacionalización era un eslogan de la mayoría de los partidos, digamos, populares de esa época. El radicalismo, con algunos de sus sectores, y algunos políticos que también lo daban como objetivo primordial. Ya para esa época a los ingleses no tenían la rentabilidad que ellos deseaban. Esto es un tema fundamental. Por otro lado, no nos olvidemos que en el 39 se inicia la guerra, hasta el 45, que los ingleses quedan semi-aniquilados en su propio territorio. Y bueno, y empieza la negociación. El que empiece la negociación es Miranda, argentino, un negociador muy duro, que quería los ferrocarriles de forma total dentro de un convenio comercial con los ingleses. Los ingleses nos querían entregar, y los ingleses traen un planteo de una empresa mixta. Es como ahora, ¿no? Que la infraestructura se encargue el Estado y nosotros la comercialización. Ahora se llama gerenciamiento, ¿no? Bueno, es lo mismo. Acá Miranda le dice que ni loco. Miranda quiere todo el ferrocarril o nada. Durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra decidió retener los pagos que debía realizar a la Argentina en concepto de importaciones. Era la primera vez que el Reino Unido nos debía plata. Ese dinero se empezó a denominar saldo en Londres y fue utilizado por el gobierno peronista para llevar adelante la anunciada nacionalización. La compra de los ferrocarriles se acordó a comienzos de 1947. En total, el Estado pagó 150 millones de libras, 20 millones de libras más de lo que cotizaban las compañías en la Bolsa de Londres. Bahía Blanca vive un día de entusiasmo indescriptible. Desde todos los corazones suben a los labios las palabras pletóricas de emocionada gratitud. Ya son nuestros. Y las manos temblorosas por la emoción colocan los colores patrios en el acero que hoy es argentino. Es un canto a nuestra nacionalidad, la conciencia de nuestro propio valer que surge viril como afirmación de independencia económica. La nacionalización muchos piensan que fue como una patriada. Yo no lo creo que sea así, porque en ese año se nacionalizaron casi todos los ferrocarriles en el mundo. Fue como cuando se definió en los 90 la globalización. O sea, es como que viene una orden de arriba, no sé de dónde, pero que todos los ferrocarriles del mundo, en el 48 se nacionalizaron todos los ferrocarriles de Australia, de la India, en Europa, todos los ferrocarriles de Europa pasaron a mano del Estado, salvo los que ya estaban. O sea,
que en general se pasó en el 48 a nacionalizar todos los ferrocarriles del mundo y luego se vuelven a privatizar en los 90. Cuando lo critican a Perón que no había pagado nada, yo vengo del mundo peronista. Perón no era un revolucionario, no era Fidel Castro, pero era un milico nacionalista que quería esto para el país. No vengamos a decir qué es lo que quiere hacer fundamental. En Tucumán, la dulce tierra del 16, en el ambiente pleno de recuerdos de nuestro pasado de la casa histórica, se realiza una solemne ceremonia. Se descubre una placa que recordará eternamente este día de gloria para todos los argentinos. En ese momento todo el ferrocarril tenía aproximadamente 37 talleres, no sé qué cantidad de almacenes, depósitos, 40, más o menos 38.000 kilómetros de vías férreas, 42.000, perdón, kilómetros de vías férreas, y con el primer plan quinquenal de Perón llega a haber casi 47.000, que ahí es donde se inaugura incluso algunos ferrocarriles del interior, el de Salta Socompa y demás. No estaba errado en lo que se hizo, pero no es un acto de soberanía. La soberanía no se mide con las vías que se hayan tenido. Tampoco es, un ferrocarril no sobrevive gracias a un método de transporte. Y los ingleses yo creo que recuperaron parte del capital. No fue un buen negocio venderlo tampoco, pero lo tenían que vender porque si no se iban a fundir más todavía. En Tafí Viejo, la metrópoli de los ferroviarios, sede de los talleres más grandes de la nación, las fiestas caracteres de apoteosis. Los trabajadores del riel ven cómo el sueño de varias generaciones es llevado a la realidad. Los trenes que construyeron merced al sacrificio ya son patrimonio de la nación. Desde ahora no trabajarán más para un dueño residente allende los mares. El esfuerzo de cada uno se ofrendará solamente ante el altar de la patria. Si yo lo miro desde el punto de vista del beneficio que le trajo a la República Argentina, creo que independientemente de todo, bueno, le puedo hacer todas las críticas a Perón, que evidentemente hay que hacérselas, pero lo que significó para la soberanía argentina tener los ferrocarriles y tener este sistema en nuestro país de tener ferrocarriles realmente como eran, creo que eso es más importante que lo otro. Lo otro después lo podemos discutir. Por ahí yo puedo pensar, mejor era no pagarle un peso, digamos. Si yo hoy tuviera que pensar en el tema de las concesiones actuales, no les quiero pagar un peso por el desastre que han hecho. Es más, hay que abrir absolutamente todos los balances y demás y exigirles que nos devuelvan todo el material que nos han robado, todas las vías que nos han robado. La nacionalización dio lugar al cambio de denominaciones de las distintas líneas que se agruparon según el origen y el tipo de trocha. Surgieron así las líneas que hoy conocemos: Mitre, Belgrano, Urquiza, San Martín, Sarmiento y Roca. Independientemente de la voluntad de Perón, del gobierno, del peronismo, de los principales referentes políticos del momento, lo que se arma es este sistema integrado. Y ese sistema integrado lo que va a plantearse es una centralización desde todo el punto de vista del ferrocarril y una descentralización desde la parte administrativa y cómo se va a manejar el ferrocarril. Esto que se cuenta la importancia del jefe de estación, lo que se hacía en cada lugar. Siempre me llamó la atención y nunca me lo pude ni me lo pudieron explicar, de por qué pese a la publicidad, tanto del gobierno peronista como de los posteriores, nunca hubo un plan ferroviario. En el país no hubo un plan ferroviario. No sé si hubo un plan vial, que tampoco creo que haya existido. Otra cosa esencial que creo que hay que decir que en nuestro país no hay una ley de transporte, ni hay y que eso implique que esa ley de transporte, como hay en los países desarrollados del mundo, esa ley de transporte lo que debería hacer, ¿sí?, es regular, complementar el transporte terrestre, aéreo y fluvial. La poderosa locomotora diésel eléctrica justicialista fabricada íntegramente en el país arrastra al moderno tren el marplatense, la expresión más acabada de confort en material rodante ferroviario. Dotado de aire acondicionado regulable, permite el viaje a cubierto del molesto polvo con las ventanillas herméticamente cerradas. Sus asientos son reclinables y giratorios. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. La
La suspensión ultra suave y el piso alfombrado permite al pasajero trasladarse de un lugar a otro del tren como si fuera sobre tierra firme. En el tiempo récord de 4 horas y media hasta Mar del Plata, brinda un viaje realmente encantador. Eso que se trajo en ese periodo marcaron una época que hoy día uno los ve y hasta le causa admiración, porque ver pasar un tren, cualquiera que sea de ellos, aunque sea de larga distancia, pero pasa el marplatense y la imagen de un país próspero, pocos lo pueden dar como ese. Junto con el marplatense, que pocos conocen, se incorporaron 1.500 chatas canadienses, que son las que hoy llevan los containers. O sea, fue una inversión brillante en ese momento. Se fabricó las primeras locomotoras 10 en el año 52 acá en talleres Liniers, que se llamaba La Justicialista. Se fabricaron la primera locomotora que el diseño del ingeniero Porta, diseño de aerodinámica, y los coches de aire acondicionado, el diseño aerodinámico que aún no andan, que es el Tren Alba, en Talleres de Tafí Viejo. Fabricamos llantas y ejes, y la exportamos a América Latina, y en Somisa andaba el tren laminador de rieles, que se vendían a todas las partes del mundo. Procedentes de los talleres de Tafí Viejo, Tucumán, llegan a Buenos Aires unidades íntegramente construidas por técnicos y obreros argentinos. Los amplios ventanales proveen una iluminación perfecta y su cierre hermético asegura la absoluta ausencia de polvo. Al mismo tiempo, el más moderno sistema de aire acondicionado regula la más grata ambientación. A comienzos de los 60, Álvaro Alzogaray, ministro de Economía de Arturo Frondizi, acordó la visita del general norteamericano Thomas Larkin para un estudio de transportes a cargo del Banco Mundial. Así, se diseñó el denominado Plan Larkin, que consistía en abandonar el 32% de las vías existentes, despedir 70.000 ferroviarios, reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, 70.000 vagones y 3.000 coches de pasajeros para comprar todo al exterior. O sea, es una avanzada para desestructurar los ferrocarriles esencialmente, porque tanto la Argentina, México y Brasil son países de largas distancias y se necesita el autotransporte automotor. Entonces ellos quieren imponer el autotransporte automotor en nuestros países, aunque ellos desarrollan el ferrocarril en los suyos. Cuando se largó el plan ese al público, generó un descontento muy grande porque implicaba cerrar muchísimos ramales. Onganía cerró el ramal Madariaga-Pinamar en plena época veraniega, diciendo que dio pérdida todo el invierno, porque ¿quién iba a Pinamar en viaje de turismo? Pero cuando llegó el verano, cerró el ramal Madariaga-Pinamar. De hecho, se cumplió casi al pie de la letra el plan Larkin con los años. Se fue haciendo, solo fue decayendo, porque había muchos ramales que ya no llevaban nada, una inundación lo tapó, no justificaba volver a abrirlo, y eran todos los que estaban en la lista del plan Larkin. E increíblemente el plan Larkin, el que tiene más futuro, es uno que era el primero que había que cerrar, y hoy es uno, porque no estaba esa visión, es el que va a quedar para siempre, que es la trochita. La trochita es altamente deficitario. No genera un peso y genera un erario al público y al Estado muy grande, pero no se puede tocar porque el turismo, porque digamos es una cosa que tiene un sabor muy especial, tiene un mito que no es en realidad. Pero bueno, va a sobrevivir lo que el plan Larkin decía, lo primero que había que cerrar. En 1967 se hizo cargo de la presidencia de Ferrocarriles Argentinos el general Juan Carlos de Marchi, de raigambre ferroviaria. Su gestión será recordada como una de las mejores al frente de la empresa estatal. Yo tengo un enorme respeto por el general de Marchi, que ha fallecido no hace mucho tiempo, porque realmente encabezó un equipo de los conocidos dentro de la Fuerza Armada como los nacionalistas, los que defendían la industria, es decir, vienen de la generación de Mosconi y de Savio. Y en realidad fue el último intento orgánico y grande, lamentablemente en un gobierno militar, en un gobierno de facto, pero fue el último intento de integrar un sistema de modernización de todo el sistema ferroviario. Se hicieron grandes avances en ese momento. Y en esa época se compraron más de 5.000 vagones que se hicieron en la Argentina, industria nacional, eran
se incorporaron 200 locomotoras General Motors, o sea, gracias a eso todavía anda el ferrocarril. Ferrocarriles Argentinos buscó llamar la atención de los pasajeros con sus nuevos servicios, imponiendo un eslogan que marcó una época: su manera argentina de viajar por el país. Ahí estaba nuestro rayo de sol, con sus modernas y funcionales instalaciones. Íntegramente renovado, con el nuevo espíritu que incita a la cordialidad, a olvidarse de todo y disfrutar de un viaje feliz. Hay varios servicios de mayor prestigio que tiene el ferrocarril, ¿no? Uno que el tren que va a Rosario, iban 2 de la mañana, 2 de la tarde, el porteño y el rosarino, tardaban casi, ahí nomás 4 horas. Y los marplatenses tenían con diseño, un diseño plateado que es el marplatense propiamente dicho, que era el más caro, con pulmo, con aire acondicionado, que eran de diseño extranjero, y después estaban los otros que eran diseño nuestro, aunque lo hayan fabricado los holandeses, los Westport. Córdoba nos esperaba con el esplendor de sierras, lagos y caminos. Nos dirigimos al comedor y de paso conocimos el magnífico Pullman, cuyos pasajeros disponen de un bien surtido bar rodante. Fueron las vacaciones más bellas que hayamos tenido. Claro, volveremos a Córdoba otra vez en el rayo de sol, por supuesto. Yo creo que hay trenes de mucho prestigio en la Argentina: el Libertador, el Guía Mendoza, el Tucumano, el Rayo de Sol, que son trenes no de alta velocidad, que de Córdoba llegaba en 11 horas, a Tucumán llegaba en 16 horas. Anticipando el futuro. Es una formación elegante, bruñida, un refulgente mensajero de acero entre la capital federal y San Miguel de Tucumán, con combinaciones a todo el noroeste argentino. El Expreso es el tren de máxima jerarquía en el hemisferio y uno de los mejores del mundo. Con el Expreso Buenos Aires-Tucumán llega el triunfo de Ferrocarriles Argentinos. El resultado de una acción que no sabe de desmayos, una acción tenaz, protagonizada por todos los ferroviarios argentinos. Pero los vaivenes políticos sacudieron también al ferrocarril. La dictadura implantada en 1976 despidió a 50.000 ferroviarios, cerró numerosos ramales, más de 300 estaciones y los talleres Strobel, Santa Fe y Cruz del Eje. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Los militares lo que se hicieron de esto como lo mismo que la Argentina. Lo primero que buscaron fueron quiénes estaban en la lista negra. Yo creo que el peor momento fue un momento que bajo el gobierno militar estaba un contador, un civil, digamos, a cargo del ferrocarril, y veía todo como un número. El secretario de Transporte de la época, Martínez de O, el ingeniero Camba, era un hombre de las consultoras que manejaba el Banco Mundial. Y la política de la dictadura fue eso: seguir con los negociados, no invertir para mejorar el sistema, convertir esto en un cuartel. No existía sindicato, ya no éramos obreros ferroviarios, éramos soldados. Entre 1991 y 1992, el gobierno de Carlos Menem asestó el golpe de gracia a los ferrocarriles argentinos. La red metropolitana de Buenos Aires y la red de carga fueron privatizadas, en tanto que los servicios interurbanos de pasajeros fueron transferidos a las maltrechas economías provinciales. En marzo de 1993, corrieron por última vez los principales trenes de larga distancia. Más de 70.000 ferroviarios quedaron en la vía y miles de pueblos perdieron para siempre el tren.
¿quiénes defendieron los ferrocarriles? Los trabajadores y los pueblos que le iban queriendo ya levantar los ramales, o sea, los pueblos que le iban levantando los ramales eran los que salían a pelear. Pero indudablemente Buenos Aires es muy fuerte, todo lo que tiene que ver con esta ciudad puerto y con esta ciudad que también coloniza el interior, y esto hay que decirlo, porque Buenos Aires te coloniza, bueno, pudieron con el mensaje, por eso concretamente los ferrocarriles se entregaron a las concesiones y ahí estamos. ¿Cómo se llega a 1993? Y ya evidentemente no había más ganas de seguir con el ferrocarril, porque para esa fecha el tráfico había decaído a niveles inaceptables. Había que mantener un ferrocarril con un déficit pavoroso, no se transportaba nada, había mucha falta de respeto por parte del ferroviario hacia sus clientes, no respetó al cliente el ferrocarril. Era muy común esos trenes cancelados, no había manera de llegar al centro, atrasos, y la carga, se robaban la mitad de la carga, es una realidad. Dentro del mismo Ferrocarriles Argentinos hay una cantidad enorme de gente, digamos, que sirve a estos intereses. Desde adentro se combate al propio ferrocarril. Hubo toda una infiltración de funcionarios que era una mezcla, ¿no?, de acomodos políticos, incapacidades y gente interesada en destruir el modo ferroviario. Esto ayudó muchísimo. Y dirigentes gremiales que también, por incomprensión a veces y otras veces por negocios directos, ayudaron a esa destrucción. Se modernizaron las estaciones, se hicieron baños en las estaciones. Eso no, el capital privado, la empresa Metropolitano, no puso ni un peso para eso. Eso fue todo financiado por el Estado. El Estado que se lo acusaba de ser causante de la crisis con un déficit de 2 millones, como decía el conde Neustadt, de 2 millones de dólares por día. Bueno, ahora no son 2 millones, supongo que deben ser más, con los subsidios y regalías y todo lo demás. Los medios de comunicación sirvieron para esto, totalmente. O sea, el planteo ¿cuál era? Que los ferroviarios eran caros, que era más caro que la guerra de Vietnam, que no se aumentaban los salarios porque realmente eran culpables porque ganaban demasiado. Y que los privados eran honestos, castos y puros. Y bueno, que nosotros los ferroviarios éramos todos coimeros, corruptos, y bueno, eso se internalizó en la sociedad y en el mismo mundo subjetivo ferroviario, que vos tenías sensación de culpa. De los 35.000 kilómetros de vías operables en el año 1989, hoy hay 22.000 kilómetros concesionados, pero de ellos solo quedan 6.000 kilómetros realmente utilizables. El plan de concesiones, ¿cómo fue? Basado en disminuir el déficit o eliminarlo y en modernización. Bueno, está todo a la vista. No solo que no se eliminó el déficit, sino que el subsidio hoy es mucho mayor por unidad producida que en la época de Ferrocarriles Argentinos. Hay muchísimos menos servicios, el material está destruido. En esta semana, por ejemplo, hubo ayer 8 descarrilamientos en la empresa ALL que maneja el San Martín y el Urquiza. Esto no sale en los diarios, porque en realidad, salvo un descarrilamiento que hubo acá, que se cortó un eje a una locomotora, cosa imposible de que pase si se hacen las cosas como corresponde. Bueno, eso indica que el sistema está prácticamente destruido. En materia de turismo, el ferrocarril ha demostrado ser un gran negocio. Sin embargo, el tren patagónico y la trochita son los únicos que se están explotando en tal sentido. Aún aguardan su reactivación, el tren a las nubes y el tren de las sierras. Mientras tanto, comenzó a rodar el proyecto del Tren Bala. El Tren Bala es un anuncio que me parece un disparate mentarlo en una situación, digamos, de pobreza y miseria como está el sistema ferroviario argentino. El desmantelamiento ferroviario fue igual que el desmantelamiento petrolero. YPF da ganancias hoy, ¿con qué? Con la misma estructura que tenía antes de ser enajenado. El esquema de privatizaciones adolece de algunas falencias. La más importante es que la vía sigue siendo del Estado. O es todo del Estado o no es nada del Estado. Yo lo que creo que el patrimonio nacional tiene que volver a nosotros, o sea, los ferrocarriles tienen que volver al Estado. Todo lo estatal da pérdida. Resulta que países atrasados de Europa como España, Francia, Inglaterra con Thatcher, Italia, tienen ferrocarriles estatales. Yo no sé qué atrasados que están, que no nos imitan a nosotros, somos tan piola.
Aparentemente, con este último despelote que se armó en Constitución, el gobierno ha anunciado la creación de 2 organismos, parecido a los que tiene España, pero España los copió de un proyecto de ley que salió de esta organización y que está en la plataforma del presidente Kirchner. El único que puede desarrollar el ferrocarril y que tenga futuro es el Estado. Hoy lo que tenemos en el transporte en la Argentina, por eso el desastre que tenemos, es un servicio privado, donde hay lucro. Con la plata que este año el gobierno dice que va a aplicar a ferrocarriles, que habla de 6.000 millones de pesos, se pueden reconstituir 7.000 kilómetros de vía para circular a 120 kilómetros por hora, se pueden comprar 70 locomotoras diésel nuevas y se pueden comprar 950 coches de pasajeros, con lo que se reconstituiría todo el sistema a todo el país con tecnología y velocidades razonables. A 150 años de su aparición en el país, el ferrocarril atraviesa una crisis que puede ser terminal. La precariedad de los escasos servicios interurbanos, las anomalías en las concesiones y el patético estado de la red metropolitana obligan a abrir un debate postergado. La emergencia vial, la crisis de las economías regionales y la desaparición de miles de pueblos fueron el alto costo pagado por abandonar los trenes. Varios proyectos de ley aguardan ser tratados por el Congreso para reestructurar los rieles en la Argentina. Tal vez sea el momento de no dejar pasar una vez más el tren de la historia, una historia de hierro. El futuro, yo no sé si tiene futuro. De acuerdo con la realidad de hoy, decir que tiene un futuro ya es un alarde de optimismo. Este país no puede andar, no puede caminar si no tiene una red ferroviaria monopólica, eficiente, moderna, integradora, que sea un servicio público y que tenga el sentido solidario que tenía antes, ¿no? Nadie discute la importancia del ferrocarril, al punto de que siendo deficitario en la mayoría de los países, se lo mantiene. Como se mantienen los hospitales, las escuelas y un montón de cosas que no dan ganancia, pero que son necesarias.